¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Bienvenida a mi cuenta Zoom. Es la mía. Muy bien. Es lo mismo, pero Bueno, juego dos veces con blancas. Bueno, creo que empiezo a cerrar ventanas porque tengo bueno, hoy nos vamos a muchas volver ventanitas. chinos entonces. Sí, ya con Ya hemos empezado y ahora la gente no va a entender nada de nuestras conversaciones, pero bueno, tenemos dos Zoom. dos chinas tenemos hoy, Sí, además de tenemos dos dos Chinas. Zoom. Bueno, voy a ir directo a la partida. Usted Son dos agregue lo que quiera. partidas y Sí, después yo tengo unos cuantos comentarios así que me inspiraron estas partidas, pero primero entonces vemos un poco el juego, bueno, o tal sí, vez si te parece, después de la primera partida digo alguna cosita antes de la sí. segunda. ¿Eh? Bien, bien. Bueno, vamos primero comentando que las chinas se han adueñado de la arena ajedrecística de una manera contundente. Y bueno, ay, se está abriendo una pestaña. Vamos a ver un par de partidas, una de Hou Shifan, que es un poco como Judith Polgar, en la número uno del mundo en cuanto al ranking. Y en esta partida que vamos a apreciar, ella juega con blancas, es contra Magnus Carlsen, jugando mano a mano en un torneo súper importante. Se jugó en el 2017, ¿no? Torneo de Baden-Baden, no es de rápida, es un torneo importante. Y ella logra un empate muy claro, que a veces dice, bueno, uno con blancas puede llegar a jugar para empatar, pero la verdad que, bueno, contra un ajedrecista de super nivel, con un equipo como es Magnus Carlsen, que aparte tiene toda la tecnología, estamos hablando de la tecnología de la inteligencia artificial, hoy con tantas capacidades, que bueno, lograr empatar la partida es jugarla en un buen nivel y pareja, ¿no? Esto es una defensa siciliana. eh, Magnus juega con negras. Este, bueno, lo importante es ver que es una partida de lucha, ¿no? No es una partida que se jugó a tablas. Este, aquí ella, bueno, pasa como en varias sicilianas, donde las blancas se adueñan de la casilla de 5, pero las negras tienen el peón de D6 que parece débil, es muy difícil de atacar, es un peón que está retrasado, pero que es bastante difícil de atacar. Y si las negras llegaran a liberarse en algún momento con D5, obviamente quedarían muy bien, ¿no? Pasarían a iniciativa, como pasó en una partida que jugamos, que la vamos a comentar en la No hay próxima. que decir nada, no hay que anticipar resultados. Bueno, no vamos a anticipar nada, pero ya les conté que la próxima no hay campeones del mundo ni grandes maestros. La Nuestra próxima partida va a que... haber dos ajedrecistas argentinos que nos van a sorprender. Bueno, y esta, digamos que acá es un juego medio posicional para ser siciliana porque justamente se fija esta debilidad y se juega por esas casillas y bueno, es buscar la actividad de las piezas. Este alfil no suele ser muy bueno, pero es muy buen defensor. No es muy buena pieza porque no es un atacante, pero sí es buen defensor. En la Pelican o en la Sveshnikov, generalmente las blancas están cambiando un alfil por un caballo y entonces hay otro tipo de desequilibrios, incluso se rompe a veces los peones del flanco rey de las negras, así que esa sí es mucho más violenta. Yo le juego mucho tiempo con las negras, entonces conozco más o menos cómo es la idea, pero en esta variante es un poco más posicional. Como vemos acá, no se doblaron los peones y se queda con el par de alfiles, pero este alfil es un poquito más limitado, ¿no? Porque no es un alfil muy activo, como dijimos antes. Bueno, caballo de 5 y caballo de 7. Bueno, las negras ya completaron el desarrollo. Este alfil no es bueno comerlo porque eh, las blancas se van a quedar con el alfil malo. Y este caballo es una pieza muy importante en D5. Lo que no hay que tratar de perder es el punto, o sea que no es que me coman el caballo y tomar de peón, que la idea es sostener ese punto y la columna abierta
para siempre sostener la presión sobre D6. Pues es una de las ideas. Contamos un poquito que vamos acelerando porque como vamos a ver 2 partidas, entonces la idea es un poco ver cómo fue este resultado y después pasar a la campeona del mundo. Bueno, las blancas acá ya completan el desarrollo, falta hacer los enroques que los han demorado por la sencilla razón de que los 2 reyes no están corriendo peligro, no hay líneas abiertas, un jaque insípido en A5, no pasa nada. Entonces por eso demoran el enroque, pero van a enrocar y no va a enrocar largo porque, bueno, ya está muy abierto el lado este. Así que, bueno, acá casi está forzado a comer el alfil, ahora sí, porque está el ataque sobre el alfil de C4 y además, esto como habíamos comentado, que nos pueden comer el caballo y perdemos el punto de 5 como absoluto. Entonces la idea es sostener ese punto y acá no toma con el peón porque la estructura no queda tan bien, entonces toma con dama, enroque. Es una partida bastante posicional, no hay líos tácticos, pero es un mérito de Hou Shifan de haber llevado esta partida, haber salido bien de la apertura, haber sostenido, mantiene un equilibrio. Acá sí, bueno, podemos ver los análisis que hay, esto es todo teoría, hay una referencia, una partida acá, en lugar de enroque corto, habían jugado P3 y a enroque torre D1 y torre C6 fue tablas, una partida de Svisler con Grishuk que se jugó en la Olimpiada de Katimansi, creo que fue, porque en Katimansi se han jugado campeonatos mundiales también en 2011. Bueno, entonces hay una referencia anterior, esto quiere decir que Hou Shifan conocía perfectamente la línea y ella decide jugar enroque en lugar de B3. Igual enroque, y en lugar de traer la torre de A, trae la torre de F. Esa es la diferencia, que es una leve diferencia, digamos. Torre C6, con la idea de defender, esto es muy importante como concepto, que las debilidades que tenemos tratemos siempre de defenderlas lateralmente, no con las torres por el frente, porque queda limitado el accional de la torre y además quedan clavadas en algún momento. Imaginemos que está esta torre en D3 y la dama en D2, y si están enfiladas las otras torres, existen temas tácticos con un C5, o puede haber en algún momento un caballo por E5, un caballo C5, porque hay clavadas, en algún momento puede pasar eso. Entonces siempre recordar que las torres es mejor defender las debilidades de costado y mantener la iniciativa en la columna. Tienen más actividad y no están clavadas. A5 porque, bueno, este caballo ya, la idea es desestabilizarlo un poco y fijar los peones en el flanco dama. Ganar un poquito de espacio ahí. B3, que es una jugada interesante porque puede hacerse 4 y ya directamente quedarse con ese punto, pero sobre todo cuando le vengan a atacar al peón C tenemos que tener una respuesta contra ese ataque. Y bueno, ahora se va a producir un final, esto es un prefinal de piezas pesadas, donde las blancas se concentran en D6 y las negras en la columna C, ¿no? Entonces no hay tanta agresividad en la posición, simplemente es acomodar bien las piezas. Fíjense cómo cada jugada no son jugadas de espera, sino cada vez un poquito más adelante. 3, G6 necesario, un aire para el futuro, ¿no? Que no haya mates al fondo, y G3. Y también es el peón G porque defiende casillas que podría llegar a ocupar un caballo. Así que una buena... Y también al rey más cerca del centro si le dan un jaque en algún momento. Bueno, esa jugada dicen que es un poco dudosa y que era mejor caballo E6. Hasta la variante. Caballo E6 y a C4 jugar torre B8 para después hacer B6. Y también, bueno, puede tanto venir con la torre para presionar acá, como si fuese necesario tener las 2 torres de costado, ¿no? Como habíamos dicho. Pero jugaron B5 muy rápido
y torre de 5. Entonces, torre C6, bueno, como habíamos hablado un poco, acá está defendiendo el costado, igual le pone que no es la mejor jugada. En este caso era mejor esta torre, la torre B a C6, para mantener la iniciativa sobre C2. Además, al peón por el momento lo defiende con las dos piezas y si hace falta puede defenderlo con el caballo. Entonces, bueno, acá muestro una variante de maniobras con los caballos. Fíjense como siempre todo ronda en relación a esos peones débiles, el de C2 y el de D6. Y también la presión en la columna. Bueno, acá ya hay algunas escaramuzas porque nos están atacando también en la columna, desestabilizando el caballo, pero acá estamos tocando la torre, ¿no? Si nos comen el peón, comemos la torre y atacamos la dama. No llega el negro a comernos la dama. D4, caballo D4, fíjense cómo los caballos siempre en el centro, puntos fuertes. Y C5, bueno, y esto pone que era bueno, ¿no? Jugar esto. Así que acá jugó este torre C6, que no es tan bueno para las negras. Y viene Hou Shifan con el caballo, la maniobra esa, similar. El caballo a C4, torre B5, va a tener que luchar para las tablas. Ahí le hizo un jugador, ¿no? El dama 7. Así que lo tuvo un poquito contra las cuerdas en esta partida. Ya hay temas tácticos acá, ¿no? Hay algunos temitas tácticos, ya están apareciendo por D6 también, porque está la dama clavada. Entonces juega dama C7, y ahí se equivoca Hou Shifan con torre por B5. Bueno, está hablando que H4, era interesante H5 y torre A1 para seguir manteniendo la presión. Ese torre B4, el que le pone admiración porque hay mucha presión en la columna y también sobre la torre había, ¿no? De B. Torre B4, torre D2 para sostener la segunda línea y caballo E3. Como que el blanco está jugando gratis porque ahora lo tiene medio maniatado al negro, al peón A5 con la dama y la torre y ahora juega gratis con este caballo, hay un ataque ahí. Así que bueno, esto era jugable, no vamos a ver toda la línea, pero era lo correcto para Hou Shifan. Y acá jugó torre por B5, ahora se simplifica todo y llega a un final tablas. Pero es muy meritorio también el empate, porque las tablas las tiene que hacer Carlsen, porque está perdiendo un peón. Entonces, bueno, acá justo entra esta jugada y llega a defender justo el peón. Bueno, al final, completamente tablas. No sé si ahora va a ser su Sí, comentario. tengo algunos comentarios que son válidos para las dos partidas, tal vez para la siguiente que tiene más interés, más dinamismo, más emotividad, de algún modo se define un poco más. Me llama la atención esta paciente sabiduría china, que uno ve en estas dos ajedrecistas muy claramente, en estas partidas. Son laboriosas partidas, pero pacientes partidas. Los prolijos son partidas estratégicas, sobre todo, ¿no? Son pacientes y prolijas partidas estratégicas. En ambos casos vamos a verlo con finales de torres también. Me hace pensar en dos mujeres chinas en un contexto cultural y político adverso, en donde en general la mujer es discriminada históricamente y de algún modo este abrirse camino en el juego es también abrirse camino en la vida. Eh, Dos excelentes resultados, o muy buenos resultados con jugadores de élite, ¿sí? Tanto en este caso con Carlsen como en la próxima con Firuza. Firuza, ¿sí? Que es el Hu segundo. Wenjun, que es la actual campeona del mundo. Ujú, bien. Las dos muy jóvenes de 30 años. 30 y alguito, ¿no? Sí, 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 Ahora, una pero, creo que puede ser, 30, 31. sí, 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 sí. Eh,
Y me hacía pensar que todo esto también, de algún modo, nos inspira en esa noción un poco del desarrollo integral, ¿no? Es decir, estas actitudes de paciente, humilde, prolija, estratégica, forma de plantear el juego en condiciones incluso desde desventaja este, cultural, política, de algún modo son como la clave también de un desarrollo integral a largo plazo, es decir, no un desarrollo táctico inmediato, que puede ser, digamos, bastante espectacular en el momento, pero tal vez después, en el mediano y largo plazo, no deja tanto, sino este modo como más holístico, más totalizante, más lento, más paciente, que de a poco va mostrando sus resultados, ¿no? Su avance, ¿no? Su despliegue. Me parece que es muy interesante para la noción de desarrollo integral que, por ejemplo, maneja Populorum Progressio o después también más recientemente Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI. El desarrollo como vocación, como estilo, ¿no? Que incluye todas las dimensiones o todas las dimensiones de lo humano, ¿no? Si vemos el juego como una metáfora de lo humano, las diferentes piezas, las diferentes dimensiones de lo humano, este juego como coordinado y estratégico y paciente, me parece que hace a esa laboriosidad de cultivar lo profundamente y decisivamente humano también en el campo social, en esta articulación incluso de actores que veíamos también en la partida anterior de Ding, que son las piezas. Me hacía pensar estas cosas. Bueno, muy bien. Vamos a tener que leer sus recomendaciones también. Eh, bueno, la siguiente partida, que es de Hu Wenjun con Firuza. Firuza es iraní, está viviendo en Francia. Y bueno, Hu Wenjun es la campeona del mundo, tiene un elo bastante alto, 25-49 en este momento que juegan la partida, fue este año, en enero, en Wigansi. Y bueno, Firuza es un top 10, ¿no? Es uno de los Ujú. mejores del mundo. Está Y nacionalizado francés, él, ¿no? sí, 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 está nacionalizado francés por todos los temas políticos, aparte ha sido muy mediático todo. Y comentar brevemente el tema de los chinos que nos tiene que llevar a la reflexión, que si bien me parece que ellos tienen ese perfil, bueno, esto para no salirme mucho de la... Estamos viendo una francesa variante del cambio que es bastante sólida y ella plantea esto, pero no la plantea para hacer tablas, plantea una apertura interesante de punta y ahora vamos a ver cómo se va complicando, se va complejizando. Pero bueno, con respecto a lo que les comentaba, eh, el 4 ese alfil va a quedar más chico ahora, ¿no? Acá se puede jugar a mantener una atención central o también como parecido a la partida que jugamos, que le estoy dando pistas, achicarle el alfil. No sé si se dio cuenta de ese Eso yo detalle. lo discutiría entonces. Ese comentario lo discutiría, pero lo dejamos eso para el jueves. Bueno, decía de los chinos que uno tiene esa idea de que como que son agua de estanque, pero hoy casualmente, y si lo googlea lo va a ver y espero que los que nos siguen en el canal lo puedan googlear también. Ding hizo tablas casi sin jugar con Magnus Carlsen, en no sé si 10 jugadas, ¿no? Algo que parece muy vergonzoso, pero sabemos que Ding está con sus problemas de salud, depresión y presiones, o sea, de las dos. Y me parece que fue una caricia de Magnus Carlsen, un poco de piedad con el campeón del mundo, pero hoy es noticia esto. Y también ver que Hou Shifan, una de las actuaciones más resonantes, es haber abandonado el torneo de Gibraltar, o sea, es una mega ajedrecista realmente impresionante, que tiene una proyección enorme en el mundo del ajedrez, pero que abandona un torneo importante, muy mediático también, muy fuerte el torneo de Gibraltar, en 2017, antes de esa partida con Carlsen, porque se queja de que le manipularon los pareos, ¿no? Las rondas y que le hicieron jugar con mujeres,
de hecho termina perdiendo una partida adrede, y bueno, y eso generó como un malestar en general, ¿no? No solo con los organizadores, sino también de ella misma. Así que está bastante conflictuado el ajedrez chino. Yo no sé si las presiones son muy grandes, pero la realidad es que muchas figuras chinas aparecen y como estrellas fugaces también van desapareciendo. Ya ha pasado con ya otras ajedrecistas. Bueno, alfil G4, H3, alfil H5 y alfil E3. Como siempre decimos, desarrollo de piezas en las primeras jugadas, ¿no? Este caballo normalmente sale por C3, pero en este caso por E2 para sostener al otro caballo y desclavar la dama. Y después también existe esta expansión y el jugar por el flanco dama, que normalmente cuando hay un peón así avanzado, un punto fuerte avanzado, ya se juega por el otro flanco. Torre 8, y este alfil B5 muy interesante, porque lo que está buscando es el desequilibrio del que hablamos siempre cuando se cambia un alfil por el caballo, pero sobre todo romper la estructura de peones y generar debilidades, ¿no? Porque los peones rotos lo que se forman son diferentes bloques de peones que después en un final hay que defenderlos cuando están separados. Caballo E4 y dama A4. Bueno, acá yo había comentado una variante, la voy a pasar rápido, que es alfil por C6, que era la consecuencia, lo mejor, y jugar este G4, que parece muy arriesgado, pero que está saliendo de los temas de caballo por D2, ¿no? Y quedarnos con una clavada permanente. Entonces acá sale con G4, alfil G3 y caballo E5. Fíjense cómo las blancas van ganando espacio y atormentando un poquito a los alfiles. Esta era una línea posible que se podía jugar. Como siempre decimos, cuando no tenemos el alfil de las casillas de un color, tenemos que tratar de poner los peones en ese color para compensar, ¿no?, la pérdida del alfil. Y ahora alfiles de distinto color en un final, donde nos ganan un peón, pero no se nota tanto porque hay esta estructura rota de peones. Y bueno, acá está, bueno, no, acá había un truco, sí, que le está ganando el alfil. Entonces el sacrificio que hace de peón es justamente porque le está ganando un alfil con F5. Entonces tiene que entregar la calidad para salvar el alfil. Y como no hay columnas, las torres blancas no pueden ingresar en la posición de las negras, pero hay compensación para las negras, pero tampoco tanta, ¿no? O sea, es jugable, pero era una variante posible que tenían las blancas. El alfil por C6. Dama 4, caballo por D2. Como vemos, las entregas de calidad son bastante usuales, sobre todo evaluando esas situaciones, ¿no?, de que no hay columnas. Y ahora nos comimos el caballo. Y llegamos a este prefinal, porque ahora se va a simplificar. Pero viendo este resultado era mejor para las blancas la otra línea, ¿no?, la de quedarse con la calidad de masa. Bueno, aquí, bueno, yo había hecho una evaluación de la posición, que lo que comento un poco es que es una posición cerrada, lo cual favorece más al caballo. Y los peones estos fijos en blancos hacen que el alfil no tenga una movilidad tan intensa entre un flanco y el otro, y al tener estas debilidades, la torre por lo menos queda muy esclavizada y la dama también. Digamos que esta dama es un poco más activa y las blancas la única debilidad que tienen es el 3 y las negras tienen estas 3 debilidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que me parece que al final es favorable, un poquito favorable al blanco. Este F5 no es bueno porque deja como absoluta la casilla esta para el caballo, pero además está abriendo demasiado el rey y poniendo peones en la misma casilla del alfil, que como lo hemos dicho, no es la mejor opción. Bueno, lo que quiere hacer es aprovechar la clavada, pero vamos a ver que es contraproducente lo que va a pasar. Como una tentación la del negro, decir, bueno, me activo, abro la posición y entro. Y Firuza es un jugador muy incisivo. Yo supongo que, no digo que haya desmerecido a la campeona del mundo, pero que le quería ganar. Entonces juega provocativamente.
Bueno, aquí el peón está llegando a la séptima línea defendido por el alfil, pero no olvidemos que lo podemos eliminar en cualquier momento. También podemos sacar el caballo, hacer una cortina y el peón cae. Y aunque sea un final de damas, de piezas pesadas, damas y torre, es un final donde el blanco está un poquito mejor porque siempre tiene mejor estructura de peones. Bueno, ahí está lo que hemos comentado. Y acá Firuza se equivoca y hace dama F7. Esta jugada era correcta, que obligaba al cambio de damas. El peón en séptima es muy molesto, pero ahora sí está amenazando entrar por aquí. Y bueno, esta posición la evaluamos como un juego un poco incierto. El peón está limitando a la torre y a este peoncito, si lo avanzamos, nos van a atacar por la retaguardia. Entonces hay algunas dificultades para las blancas, aunque tengan peón de más ahí o bueno, tengan mejor estructura, por lo menos con los peones. Esta era una posibilidad. Pero jugó el dama F7, que no es buena. Y ahora me voy a ir apurando porque el tiempo es tirano. Y llega a este final donde está aparentemente igualado o equilibrado el material, pero donde el caballo es claramente mejor que el alfil porque tiene puntos fuertes, ¿no? Bueno, va a haber imprecisiones en este final de parte de las blancas, ya ganaron un peón, va a haber algunas imprecisiones, se podría haber logrado mejor ventaja. Por ejemplo, acá lo correcto era caballo E5. Obviamente uno lo ve con la computadora y tranquilo, y bueno, en la partida es muy difícil, ¿no? Por ahí analizar esto. Acá está la torre clavada, se desclava y ahora libera los peones, y si nos quieren presionar los peones, entramos con la torre en séptima, y este aparato, torre en séptima, con el caballo apoyado por un peón y el peón libre, le da una ventaja importante a las blancas. Sí, obviamente hay que ganar, pero es una clara ventaja. En cambio, este caballo por B4 está controlado por el alfil. Entonces va a tener que hacer una maniobra por el flanco dama y bueno, ahora voy a pasar más o menos rápido porque dan muchas vueltas. De hecho, la partida va entre ventaja leve y ventaja clara blanca, pero no termina de cerrar el juego. Ella sostiene, es lo que dijo usted, como que aguanta, ¿no? Va haciendo jugadas de maniobras, de paciencia, sin modificar mucho la posición, pero eso es válido porque al final lo fuerza un error de Firuza. Sostiene ahí con la torre, lo que logró es defender al peón de G3, el otro peón también está defendido, y ahora va a tratar de buscar una maniobra con el caballo para concretar un poco la ventajita del peón que tiene. Entonces, hace un par de jugadas de... Cuando uno repite jugadas puede hacer tablas sin querer, ¿no? Se pueden repetir tres posiciones así, seguidas o intermitentes. Pero como ya movió un peón, entonces se vuelve a contar a cero, porque ya no es la misma posición. Así que por eso es que hace esas maniobras. Ahora ya tenemos un peón libre, el peón A, y seguimos sosteniendo que las columnas no están abiertas, la torre no puede ingresar. Bueno, Firuza ya se está conformando con las tablas hace rato, pero ahora intenta entrar por ese flanco ahora que el caballo le dejó la casilla. No obstante, acá va a haber una maniobra de rey y la torre puede tapar los jaques y después hay que resolver qué hacemos con el alfil. Y la torre blanca puede ingresar en la posición negra, entonces eso es lo que vamos a hacer. Estas maniobras, ¿no? Que ahí evita el cambio de torres, porque parece que son jugadas medio sin sentido, pero esos son los sentidos que tienen. Vuelta con el caballo, lo está cansando básicamente. Bueno, acá pareciera que las blancas, las negras están bien, pero las negras tenían que haber hecho esta jugada. Esta rey C6 era mucho mejor, si bien están mejor las blancas, pero esa jugada era más activa. Porque la idea es que si el caballo se mueve, el rey va a entrar al centro, va a entrar por algún lado, ¿no? Pero esta jugada tentadora, ¿no? Que se la deja hacer, no sirve porque el paso al final de torres
tiene esta jugada previa, que ya hemos hablado de las previas, ¿no? No le come el peón, porque es jaque y después me como el otro, Ujú. sino que primero hace la previa, está amenazando el peón, que es indefendible, y entonces ahora tenemos un peón claro de más, esto defendido, esta base defendida, y ahora libre la torre para maniobrar. Bueno, y hacemos las últimas jugadas. Ella sigue maniobrando, pero ahora estas jugadas son para pasar con el rey allá a G5, cosa que no puede evitar. Ahí hizo el puentecito, va, va ganando espacio con la torre y con el rey. Ahora, fíjense cómo entró el rey, hizo toda la barrera al otro rey, y ahora simplemente va a venir una maniobra con la torre y tiene las dos debilidades imposibles de defender. Se comió un peón y ahora ahí empieza, el que tiene la iniciativa en el final de torres gana, ¿no? Bueno, esa es la partida que quizás más importante, el triunfo más importante de la campeona del mundo. Como vemos que las mujeres realmente pueden llegar muy alto, ¿no? En el mundo del ajedrez, pero que no es fácil. Me hacía pensar también los nombres que fuimos barajando en estas últimas partidas, tanto de los chinos como en este caso también de Firuza, que es iraní, y hay muchos también jugadores de primera línea indios, que son contextos no occidentales y desde una perspectiva tal vez espiritual, interreligiosa, pastoral, que es un poco mi aporte en este espacio, lo teológico, es muy interesante para el diálogo. Es decir, el ajedrez se convierte en una herramienta de diálogo en contextos en donde otro tipo de diálogos tal vez no son tan fáciles o tan posibles. Digo, desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva creyente, y sin embargo uno acá puede hacer lecturas fenomenológicas del juego que acerquen posiciones, que valoren posiciones, estilos, y bueno, me parece que es interesante este acercamiento también desde lo cultural del juego, ¿no? El juego entendido como expresión cultural, artística, deportiva, que permite justamente este acercamiento. Bueno, creo que el ajedrez, si indagamos, está nombrado como patrimonio cultural de la humanidad, pero Ujú, justamente por este encuentro que se produce en una partida. Yo una vez hice una entrevista, o sea, di una entrevista donde comentaba que el ajedrez tiene un idioma propio, pero ese idioma propio es que no importa el país, no importa la religión, no importa el color, no importa absolutamente nada. Nosotros tenemos un lugar de encuentro, nos ponemos en la mente del otro, lo llegamos a conocer al otro porque sus actitudes humanas, las buenas, las negativas, las que están en proceso de transformación, ¿no? Se vuelcan en una partida de ajedrez y hay una unidad ujú. que se ve, que se manifiesta, ¿no? Es muy interesante, incluso hasta la lectura psicoanalítica del juego, porque uno en la pasión del juego se proyecta, es decir, después uno puede leer objetivamente actitudes que para uno estaban invisibles y que se objetivan en el otro del juego. A partir del juego es como que también uno va como conociéndose. Muy interesante, justo estuvimos haciendo unos encuentros así justamente sobre Lacan y bueno, me hacía pensar un poco en esto del juego y cómo en el fondo es como el espejo de algún modo el juego también de la propia personalidad. Pero bueno, ese es un tema más específico, pero Pero simplemente el jueves que viene yo le voy a presentar algunas jugadas. Yo voy a decir algunas cosas que he descubierto jugando partidas con usted, así que vamos a ver cuántos aguantan nuestros comentarios. bueno, Y usted supongo que va a hacer lo mismo. yo también voy a hacer algunos comentarios, pero me llamó la atención algunos rasgos incluso de personalidad, ¿no? Es muy interesante ese detalle que queda plasmado, ¿no? Es decir, no por otra cosa, sino simplemente porque, bueno, se expresa lo humano en el juego, ¿no? Y creo que uno puede reconocer, así como en cualquier deporte, lo reconocemos, por ahí estamos más habituados en el fútbol, pero uno puede reconocer estilos culturales y personalidades de acuerdo a cómo se plantea el juego. Así es. Bueno, Claudia, entonces,
quedamos para el jueves con estas partidas de dos ajedrecistas argentinos que todavía no sabemos quiénes son, pero bueno, ya tal vez uno se imagina un poco. Nos vemos. Vamos a ver si nos siguen. Nos vemos. Que esté bien, padre.